Hola, buenos días. Yo soy Nieto Aguilera Ana Karen, con el número de control 21211122 de la carrera de Ingeniería Industrial para la materia de control estadístico de la calidad. En este video vamos a ver la actividad 1 de la unidad 1, hoy 24 de septiembre. Herramientas de la calidad. Histogramas. Histogramas. Definición. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura, dibujadas una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Ejemplo: una empresa médica que produce catéteres requiere aprobar un nuevo producto: catéter reservorio, catéter interno o subcutáneo usado para implementación quirúrgica, para lo cual requiere realizar una validación con un primer lote de 125 unidades, realizar un histograma de las siguientes 3 dimensiones y determinar conclusiones basadas en los datos. Dice: especificaciones, diámetro interior, diámetro exterior y longitud. Ok, entonces abrimos el Minitab, ya lo tengo abierto. Y ok, aquí tenemos las 3 dimensiones. Para realizar un histograma vamos a ver 2 opciones. La primera opción es la más sencilla. Este es el programa de Minitab. Aquí tenemos un menú. Nos vamos a ir a gráfica y histograma. Vamos a dar con ajuste para ver la campana de gap. Vamos a seleccionar la primera especificación. Luego en etiquetas le podemos poner como título histograma. Histograma, diámetro interno. Damos ok y le damos en aceptar. Aquí tenemos nuestro histograma, en el cual tenemos la media y la desviación estándar. Aquí en el histograma tenemos la distribución en el eje X. Tenemos las medidas en datos cuantitativos, en este caso son las medidas del diámetro interno, y en el eje Y tenemos las frecuencias de cada una de las barras. Podemos adicionar una etiqueta. Veremos la segunda opción, que es estadística básica, y nos vamos a resumen gráfico y vamos a seleccionar diámetro interno. Aquí por default nos da un nivel de confianza del 95%. Es el más común. En ocasiones podemos poner un 99%, le vamos a poner 99% y le damos en aceptar. Aquí tenemos un histograma mucho más completo, es un resumen gráfico pero en sí es un histograma. Vamos a analizarlo. Tenemos la prueba de Anderson-Darling. Esta prueba es para determinar si los datos tienen una distribución normal. En este caso nos dice que cuando el valor de p-value es mayor a 0.10,
los datos. Eso lo podemos ver, de hecho, aquí en la ayuda en Easter egg. Vamos con el siguiente histograma. Nos vamos a estar. Estadística básica, resumen gráfico, y vamos a resolver la segunda. Sigamos. Ahora vamos a sacarla de diámetro externo, entonces le damos en aceptar. Aquí en prueba de normalidad de Anderson-Darling dice que el cuadrado es de 0.40, el valor de P es de 0.364, la media es de 37.863, la desviación estándar es 0.233. No tenemos la evidencia de que sea un dato normal. En este caso, la especificación es 38 menos 1 milímetro, que es de 37 milímetros a 39 milímetros. La desviación estándar de 0.20. A la izquierda, tenemos un valor de kurtosis arriba del 0 positivo. El tamaño de muestra es de 125, nuestro valor mínimo es de 37.251. Digamos que tenemos todos los valores dentro de la especificación. Nuestra mediana es de no es el promedio, es la mitad de los datos. Recordemos que la mediana ordenamos de los datos del 1 al 125, la mediana es exactamente si tomamos el cuenta de la mitad, sería entre el dato 31, 32, tenemos el primer cuartil. El tercer cuartil sería el dato 94, 95. Aquí tenemos nuestros intervalos de confianza para la media, la mediana y la desviación estándar. Como podemos ver, si tenemos 100 muestras, en el 99% de ellas vamos a tener que la media va a caer entre estos datos. Entonces podemos tener la certeza de que esta muestra es correcta de acuerdo a la especificación. Podemos decir que esta dimensión es aceptada. También tenemos vamos con nuestro último histograma, que es estadística básica y resumen gráfico, y nos vamos con longitud y le damos en aceptar. Tenemos que las especificaciones de longitud es de 3 milímetros. Podemos ver que el p-value es de 0.82, es un valor muy alto. Quiero decir que los datos están aquí tenemos, digamos que una campana de casi perfecta, tenemos un sesgo muy bajo, una kurtosis un poco negativa. Tenemos que los datos, digamos, se distribuyen un poquito, es un poquito clara la campana de Gauss, pero como es cercano a cero, por eso se ve casi perfecta. El tamaño de la muestra es 125, la desviación estándar de 1.19, la desviación estándar es un poco alta, las especificaciones es un poco podemos tener un problema aquí con la desviación estándar tan alta
y la variancia de 1.42. La especificación es de 65 menos 3. Tenemos datos de casi 69. Tenemos datos fuera de especificación. De hecho, aquí en el Whisker que toma los datos atípicos, no hay datos atípicos como en el primer ejemplo, que si teníamos en el diámetro interno. Aquí tenemos Whisker de 26, 29 y el mínimo es de 2378. El 2378 es un dato atípico que el programa elimina. Vámonos a entonces este sería de lo de histograma. Un siguiente ejemplo dice: una empresa que fabrica rines de aluminio requiere aprobar un nuevo rin de 17 pulgadas, para lo cual requiere realizar una validación con un primer lote de 125 unidades, realizar un histograma de las siguientes dimensiones y determinar conclusiones basadas en los datos especificados. Ok, entonces yo ya abrí el Minitab. Nos vamos en estadística básica, resumen gráfico, y vamos a seleccionar primero diámetro de rin. A ver cuánta nos piden. Ok, de 0.05. entonces si es el 95, entonces aquí queda bien, es el diámetro de rin, y le damos en aceptar. Entonces aquí tenemos el informe de resumen del diámetro de rin. Vemos que tenemos una campana casi perfecta. Prueba de normalidad de Anderson-Darling dice que cuadrado fue de 0.37, el valor de pi fue de 0.431, la media de 17.0, la desviación estándar de 0.014, la varianza de 0.000, la asimetría menos de 0.35, la curtosis de 0.048. Tenemos un número de datos de 125, ¿no? Entonces ahora nos vamos con la siguiente: estadísticas básicas, resumen gráfico, y vamos a seleccionar esta dice que su nivel de significancia es de menos 20, de 0.025, entonces aquí sería de 75. Le damos en aceptar. Dice el informe de resumen ancho del rin, la prueba de normalidad de Anderson-Darling dice que la A cuadrada es de 0.48, el valor de P es de 0.23, la media de 7.99, la desviación estándar de 0.0094, la variancia de 0.0001, la simetría de menos 0.111, la curtosis de 0.319, y tenemos un número de datos de 125. Dice que el mínimo está entre 7.96 y el primer cuartil de 7.98. La mediana es de 7.99 y el tercer cuartil es de 7.99. Dice que el intervalo de confianza de 75 para la media es de 7.99 a 7.9926. Entonces, con este segundo ejercicio terminamos lo que es el histograma. Herramientas de la calidad: diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto, definición: una gráfica de Pareto es una gráfica de barras para datos cualitativos donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo con las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos a la altura de las barras. Disminuye de izquierda a derecha.
Entonces aquí tenemos nuestro primer ejemplo. Dice, una empresa electromecánica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar un proceso de SMT, Surface Mounting Technology, de sus 3 meses anteriores para llevar a cabo la reducción de dichos defectos de un 50% mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma, realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. ¿Okay? Que ya nos da un minitab, ya lo abrí. Y entonces tenemos aquí los datos de los últimos 3 meses, en este caso son los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2016. Pues estos datos ya tienen tiempo, se tomaron para realizar este análisis y tenemos aquí los tipos de defecto y la cantidad. En este caso a todos se les capturó uno, sin embargo se le puede capturar aquí diferentes cantidades. Entonces, para hacer un diagrama de Pareto, nos vamos a estadística y nos vamos a elementos de calidad y diagrama de Pareto. Y en este caso vamos a seleccionar defecto, aquí cantidad. Aquí en las opciones vamos a ponerle título, diagrama de Pareto, octubre, diciembre 2016. Aquí podemos ponerle un título al eje X y al eje Y. Defectos, cantidad. Y damos OK. Aquí queremos tomar al 100% de los defectos, pero en algunas ocasiones es mejor tomar una cantidad menos, pero esto debe depender de la cantidad de defectos que se tenga. Si se tiene una cantidad grande de defectos, es mejor discriminar un 5 o un 10% para que se pueda apreciar mejor la gráfica de una manera más correcta. En este caso vamos a intentar tomar el 99.99. Vamos a aceptar. Tenemos que en el eje X tenemos los tipos de defecto, en el eje Y las cantidades, como tenemos la definición, 2 frecuencias, la frecuencia que en este caso está en este eje de la izquierda vertical y la frecuencia que es el porcentaje que es en el eje de la vertical, tenemos que va de manera descendente, que tenemos que el mayor problema, el menor defecto es por cortes de sonador, que tiene una frecuencia de 1021. Entonces esto es la forma en cómo se hace el histograma. Bueno, tenemos un segundo ejemplo que dice: una empresa de inyección de plásticos requiere analizar su proceso de último mes. Para mejorar la calidad de su proceso, realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. Entonces ya abrí el minitab, vamos a hacer otra vez un histograma en estadísticas básicas, herramientas de la calidad y diagrama de Pareto. En este acuérdense que era defecto, cantidad, y lo vamos a dejar al 99.99. Entonces en opción
Vamos a ponerle que aquí es defecto y cantidad. Aquí histograma. Vamos a ok, entonces le damos en aceptar y aceptar. Ahora sí nos arroja nuestro histograma, ¿no? Del lado izquierdo tenemos nuestras cantidades, del lado derecho tenemos nuestros porcentajes, ¿no? Aquí abajo nos dice nuestros defectos y nos dice que nos dicen los datos de nuestras cantidades, de nuestros porcentajes y nuestro porcentaje acumulado. Aquí, si nos acercamos, dice que el mayor es de 329, que es las malformaciones, y nos dice que el menor es de 17 y es de líneas de flujo visibles. Ahora vamos a ver lo que es diagrama causa y efecto. Definición: diagrama de causa y efecto. El diagrama de causa y efecto de Ichikawa, también conocido como diagrama de pescado o fishbone, es un método gráfico que se usa para efectuar un diagnóstico de las posibles causas que provocan ciertos efectos. Se usa para analizar las relaciones causa-efecto y facilitar la solución de problemas desde el síntoma pasando por la causa hasta la solución. En este diagrama se presentarán los principales factores causas que afectan las características de calidad en un estudio como líneas principales, y se continúa el procedimiento de subdivisión hasta que estén representados todos los factores factibles de ser identificados. Okay, tenemos ya como por nuestro primer ejemplo: una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar una principal defecto de su proceso de impresión de soldadura, el cual es corto por soldadura. Realizar un diagrama de causa y efecto para analizar las posibles causas que puedan generar el defecto. Aquí tenemos dos videos donde dicen el proceso de impresión de soldadura y proceso de reflujo de soldadura. Son como ejemplo para ver el proceso. Entonces aquí yo ya tengo abierto mi material, métodos, medición, medio ambiente. Personal dice que es entrenamiento, disciplina. ¿Dónde está esto? El método es impresora, es horno, es stencil. En material es soldadura, es componente, es PCB. Vamos a aceptar. En métodos es CERAP, es limpieza. Le damos en aceptar. Es medición,
es calibración, es viscómetro, no está, es precisión, no está, es inspección, vamos a aceptar. Medio ambiente, la última, es temperatura. No, esto no es temperatura, es humedad. Ok, no está, entonces le damos en aceptar. Le damos en efecto y vamos a poner corto por soldadura y el título es diagrama causa efecto corto por soldadura y le damos en aceptar. Y aquí tenemos nuestro diagrama de causa y efecto. Lo podemos maximizar. Tenemos aquí el efecto y tenemos las 6 principales rublos o categorías: medición, material personal, medio ambiente, métodos, máquinas, y dentro de cada una tenemos subcausas y algunas subcausas. Calibración, tenemos incorrecto, que va a ser más chiquito. Aquí podemos cambiar. Este es el diagrama de causa y efecto o el diagrama de pescado. Este es un segundo ejemplo. Dice: la empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su tercer principal defecto en un proceso de montaje de componentes, el cual es componente desalineado. Realizar un diagrama causa y efecto para analizar las posibles causas que se pueden generar en defecto, ¿no? Aquí tenemos un video de proceso de montaje de componentes. Entonces vamos a abrir el Minitab y vamos a hacer lo que anteriormente hicimos con el otro diagrama de causa y efecto. Entonces nos vamos a estadísticas, herramientas de la calidad, nos vamos al causa y efecto. Entonces nuevamente vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner mano de obra, vamos a poner máquinas, el material, método, medición y medio ambiente. Entonces ahora vamos a entrar por cada subcausa. Entonces dice que está entrenamiento, nos menciona también disciplina. Vamos a ver si está disciplina. No está, entonces pasamos a la que sigue. Vamos en máquina tunneling, es montaje, es alimentador, es boquilla, le damos en aceptar. Entonces vamos en la que sigue, material, dice que es componente y PCB, y esto no está, entonces le damos en aceptar y nos vamos a método. Método es librería, y no está, entonces le damos en aceptar y nos vamos a medición.
es calibración, es precisión, no lo tenemos, entonces nos brincamos a la que sigue, que es medio ambiente, que dice vibración, iluminación. Entonces le damos en aceptar. Aquí le vamos a poner efecto, ¿cuál era el efecto? Efecto desalineado, efecto desalineado, y aquí diagrama, efecto desalineado. Entonces le damos en aceptar y aquí nos arroja nuestro diagrama de efecto, de causa y efecto. Aquí tenemos los principales, que son mediciones, material personal, medio ambiente, métodos y maquinaria, nuestros subcausas y el principal, que es efecto desalineado. Ahora vamos a ver la definición de diagrama de correlación. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionadas de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de la correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación de Pearson, en honor de Carl Pearson, en 1857 a 1936, quien fue quien lo desarrolló. El diagrama de correlación es herramienta gráfica que permite demostrar la relación existente entre dos variables. Se utiliza para conocer si efectivamente existe una correlación entre dos magnitudes o parámetros de un problema, y en caso positivo de que este tipo de correlación. Tenemos tipos de correlación positiva y correlación negativa. Tenemos tipos de correlación, no correlación. Tenemos escala de coeficiente de correlación R. Y dice método de valor P, probabilidad. Si el valor P es menor que igual al nivel de significancia, se concluye que existe evidencia suficiente para sostener la afirmación de una correlación lineal. Si el valor P es mayor que el nivel de significancia, se concluye que no hay evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal. Valor de confianza 95%, o sea, igual a 0.95. Nivel de significancia 1 menos valor de confianza 5%, igual a 0.05. Valores de confianza comunes 90%, 95% y 99%. Niveles de significancia comunes es de 0.10, 0.05 y de 0.01. Herramientas. Dice una empresa, este es nuestro ejemplo, dice una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en la máquina de impresión es un factor que afecta de su principal defecto en su proceso, el cual es corto por soldadura. Realizar un diagrama de correlación y determinar el coeficiente de correlación con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó temperatura promedio de las máquinas y los defectos resultantes en cortos por soldadura. Entonces vamos a abrir el Minitab. Nos dice el ejercicio que determinemos en el diagrama bueno, tenemos dos maneras para determinar. Tenemos los días al 1 al 125, fueron 10 consecutivos, y esta es la temperatura promedio de las máquinas. Estos son los defectos por corto de soldadura. Entonces se generan determinados días, ¿no? Nos vamos a estadística básica y correlación. Lo vemos en temperatura y los defectos. Vamos a determinar el valor de R, le damos clic y aquí tenemos que
el coeficiente de correlación Pearson entre la temperatura de los defectos es de 0.899. Visualmente, con los datos que tenemos, 899, hay una correlación fuerte. Sin embargo, hay que validarlo por otros datos. Tenemos que el valor de P es de 0.00. No nos pone más de 3 dígitos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Revisar nuestro criterio que estamos. Recuerden que si el valor de P es menor que igual al nivel de significancia, eso es suficiente para sostener, pero se concluye que existe la afirmación de que existe una correlación. Con solo tener este dato podemos entender que tenemos una correlación lineal. Vamos a hacer el diagrama de correlación. Entonces, vamos a gráficas, vamos a aquí y seleccionamos con regresión. Entonces aquí tenemos en el eje de las X, vamos a poner la temperatura. Estamos poniendo a prueba para ver si afecta a la variable Y. Entonces ahí va la variable de Y, que es la independiente. La variable vamos a poner aquí. Le podemos poner una etiqueta: diagrama de correlación, temperatura versus defecto, cortos por soldadura. Le damos OK, le damos OK. Aquí tenemos nuestro diagrama. Como podemos ver visualmente, es una correlación positiva, porque de izquierda a derecha, conforme crece la temperatura, el número de defectos crece. Entonces podemos confirmar que visualmente existe una correlación positiva. Los puntos están cerca de la línea, lo cual es bueno. Ya que no tenemos puntos anormales, que serían los puntos anormales, que son los que están alejados, que son algunos. Hay otra manera de resolverlo. Aquí podemos modificar el título, el tamaño de la letra, ¿no? Vamos a ayudar, vamos a darle al asistente y nos vamos a regresión. Vamos a hacer un análisis de regresión. Nos preguntan una variable o de varias variables, o vamos a utilizar una variable porque es una variable la que estamos analizando. Estamos analizando si la variable de temperatura afecta al número de efectos. No hay más de una variable, en este caso sería regresión múltiple. Aquí en el eje de las X vamos a poner la temperatura y aquí los defectos. Vamos a seleccionar lineal o cuadrática. Vamos a seleccionar lineal, pero también podría aplicar la cuadrática. Y le damos OK. Aquí nos va a dejar varias gráficas. Dice regresión por efectos versus temperatura, informe de resumen. Dice, tenemos la gráfica de dispersión, tenemos el modelo de la ecuación lineal, en la cual nosotros podemos hacer una predicción. Si a tal temperatura podemos hacer una predicción de cuántos efectos vamos a obtener. De igual manera, tenemos que el valor de P es menor a 0.001. Aquí no nos marca, por lo tanto, si hay correlación. Esto no lo confirma porque es menor al 0.05. Vamos a
a seleccionar esta que es la residuos. Aquí tenemos unos puntos rojos que son los que están más alejados a la línea esta de la probabilidad. Esta es la gráfica de residuos. Vamos a analizar la siguiente. Aquí tenemos los residuos también. Aquí esta es la gráfica de residuos. Anterior es el modelo lineal. Son los mismos datos, pero aquí nos dice que si posiblemente seleccionamos la cuadrática me podría quedar, ¿no? Nos da los valores de R, los valores de P, como ya lo dijimos, ¿no? Hay una correlación muy fuerte. Ahorita vamos a hacer la prueba con la cuadrática. Esta es la gráfica de residuos. Solamente tenemos algunos anormales. Y tenemos aquí la gráfica de predicción. Aquí nosotros podemos predecir lo que pasa en la presentación, que es gate R y R. Definiciones. Si MSA, un análisis de sistema de medición, es un experimento en busca de identificar los componentes de la variación de la medición, así como los procesos que producen un producto, pueden variar el proceso de obtención de las mediciones y los datos pueden tener variaciones y producir efectos. Un estudio de R y R del sistema de emisión estima cuánto de la variación total del proceso es causada por el sistema de emisión. La variación total del proceso consta de la variación de parte a parte más variación del sistema de medición. La variación del sistema de medición consta de repetibilidad y reproductibilidad. Dice, aspectos a considerar en realizar MSA. Realizar las mediciones en orden aleatorio. El procedimiento de medición debe de estar documentado. Los operadores deben entrenarse antes de realizar el estudio. Cada operador debe de seguir el mismo procedimiento paso a paso hasta obtener las mediciones. Pasos para realizar el MSA. Preparación del estudio, evaluar la estabilidad, evaluar la solución, determinar la linealidad, determinar el RR. Propiedades del equipo de medición. Exactitud en la cercanía entre el procedimiento de un gran número de mediciones experimentales de una característica y el valor referente a la característica de exactitud. Se componen tres elementos. Linealidad es la diferencia entre los dos de las vías en todo rango operativo esperando el instrumento de medición. Sesgo es la diferencia entre el valor promedio de todas las mediciones y el valor de referencia es el valor numérico usado para medir la exactitud. Estabilidad es la consistencia del desempeño uniforme transcurre en el tiempo puede evaluar usando una gráfica de control. Dice propiedades en equipo de medición. Precisión es una medida de grado de repetibilidad entre las mediciones. Se denota como desviación estándar del sistema de medición. La precisión puede ser para todos los componentes, ¿no? Tenemos otros ejemplos diferentes. Aquí tenemos lo que es la resolución y aquí ya va nuestro ejemplo. Dice una empresa de manufactura tiene como objetivo determinar la variación del sistema de medición. Una parte del ensamble que critica y además que es crítica y que además tiene un índice de alto rechazo en la misma parte. Se realizó un experimento con 4 inspectores, cada uno realizó mediciones de 15 piezas, las cuales fueron medidas de 3 veces por cada inspector, especificadas por 18 por las dimensiones y 0.05. Estos datos para que nos diera el orden de las corridas, que es del 1 al 180, las partes están acomodadas en orden aleatorio. Y aquí están los nombres de los operadores. En este caso ya se alimentó estos datos con el dato que fue la medición de cada una de las piezas y el valor de referencia es el valor que deben medir esas piezas, es el valor de la referencia de la pieza. Este nos va a servir para tener la linealidad. Ok, vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a herramientas de la calidad y nos vamos a ir a vamos a ir a
crear una hoja de trabajo de estudio. Le vamos a dar un clic y tenemos las 15 piezas. Sin embargo, esto no es modificado. Pueden ser 10 piezas, pueden ser 5 piezas, etc. Entonces aquí tenemos que ponerle 15 piezas. Son 10 piezas. Son 3 y los nombres son Jesús, Pablo y María. Aquí le ponemos 3 veces y aquí nos va a poner el será de las Entonces aquí nos dice que las partes son 10 operadores y réplicas 3 en total, corridas 90 y operadores 3, ¿no? Entonces ahora nos vamos a estadística. Herramientas de la calidad y vamos a Compatibility Setback. No sé, vamos a darle en la normal. Le vamos a dar clic en donde dice en esta. Entonces otra vez estadística, herramientas de la calidad, vamos a darle en Capability Setback normal, luego le vamos a dar en medición, le vamos a dar, nos da lo de las partes de una manera aleatoria. Son diferentes partes, son diferentes mediciones. Entonces aquí le vamos a dar en 1 para no complicarnos. Aquí en el spec inferior tenemos que medir en 18 milímetros. Y bueno, lo especificó el ejercicio, pero sí tenemos que cuidar, ¿no? ese detalle. Entonces es 17.95 y 18. Vamos en aceptar. Aquí tenemos nuestro reporte de capacidad de proceso y tenemos una gráfica de control. Podemos ver la estabilidad, podemos ver que es un proceso muy estable. Tenemos que datos que están dentro de los límites de control establecidos, así como también tenemos un dato del CP y del CPK de 0.86. Del dato de la capacidad, ese no es tan bueno. Sin embargo,
aquí lo que nos importa es ver si el proceso es estable, se ve estable. Luego nos vamos a estadística básica y resumen gráfico. Podemos ver darle medición y aquí tenemos un resumen gráfico, tenemos la media de 18.001, la desviación estándar de 0.023. Si la desviación estándar es de 0.023, tenemos que la variación total del proceso viene siendo este punto 0.23 por 6, que viene siendo punto 188 da el total del proceso. Entonces la décima parte y como podemos ver, nuestra resolución, nuestra diferencia es de 0.1, que es menor al punto 0.138, por lo cual nuestra resolución es buena. Nuestra resolución es adecuada, ya que la unidad de medida es menor a una décima de la variación total del proceso. El siguiente paso es tener la linealidad. En este análisis nos vamos a estadística, nos vamos a